Este mueble que estás viendo aquí tiene estos entrepaños de madera, entonces tienes que pedir tu tablero. Hay veces que el tablero de madera ya viene con acabado, pero hay colores muy especiales que la gente no los tiene de línea, entonces compras la astilla, compras la forma en que la pegas, entonces ya tienes el tablero. Ahora, este mueble también tiene estructura metálica, entonces tiene metal. El metal son perfiles, entonces estos son perfiles. Ahora, otro elemento que necesitas son los misceláneos. Los misceláneos estás hablando que es los accesorios, los herrajes. Aquí estás viendo un mueble, este mueble tiene llantas. Pues este es un herraje, ¿no? Es un accesorio. Este mueble trae aquí un copetito. Entonces estás hablando aquí de un gráfico. Entonces ya cuando tienes todos los elementos es cuando ya puedes producir tu mueble. Ahora, ¿qué sucede? Este tablero y este metal hay que meterlo a una ruta crítica. O sea, hay que meterlo a la planta y empezar a procesar. De aquí lo que sigue es medir. Entonces tú vas a cortar aquí, tú vas a cortar aquí. Entonces lo que haces es corte. Entonces hay que empezarle a hacer maquinados, remate, aquí le haces otra figurita, aquí le haces un saque y empiezas a dar la forma. Y lo que sigue ya es el acabado. ¿Qué significa? Esta pieza, como era un tablero que tú cortaste, como tú lo cortaste, se ve el canto del material. Esto está blanco, pero aquí esto tiene astillitas. Entonces, darle el acabado es que tú le agarras esta pieza con calor, le vas pegando aquí una cinta para que si esto es blanco, pues esto también quede blanco. Ya que tienes todos tus entrepaños ya maquinados, ¿no? Lo que sigue es juntarlo con el metal. Ahora, ¿el metal qué trae? El metal, tú recibes perfiles de 6 metros de largo. Y lo que tú tienes que hacer es, voy a cortar, pero como a mí me funcione, puedo cortar así, o puedo cortar así, que se llama a 90, a 45 grados. Ya que haces tu corte, lo metes a una plantilla. Y ya que está montado en la plantilla, lo que sigue es soldar. Entonces, ahora sí, ya no tienes una pieza, ya lo que tienes es un mueble, digamos, ¿no? Ya debe tener todos sus herrajes, porque el siguiente proceso, vamos a llamar que es la pintura. Lo vamos a meter a un hornito, le vamos a aplicar pintura en polvo. Esto lo vas a colgar aquí a una cadena que tiene el negativo. Y esta pistola que aplica polvito, como un talquito, esta pistola que aplica polvo trae el positivo. Se ionizan, negativo y positivo se ionizan, y el polvo queda adherido a todo lo que es la jaulita, a todo lo que es el metal. Entonces, ya que tienes tú el metal y ya que tienes tú la madera, lo único que haces es pasar al área donde están los carpinteros para montar todas estas cubiertas ya sobre tu mueble. Y le quitas algún elemento que no se pueda transportar, que ocupe de más o que sea delicado. Ese material lo proteges y lo que haces es emplayarlo y ya tienes un producto ya terminado.